La redención del magnate. El precio de una mentira perfecta. Imaginen su vida como una postal perfecta de éxito. Un paraíso en la costa, el sol brillando sobre el Mediterráneo, una mujer deslumbrante a su lado. De repente, en medio de la multitud, ven un fantasma de su pasado. Pero este fantasma no es solo un recuerdo, está horriblemente embarazada. Y el bebé es suyo. ¿Qué hacen en ese momento? ¿Siguen caminando? ¿O confrontan la verdad de su mentira perfecta? No olvidéis suscribiros y contadnos vuestra ubicación en los comentarios mientras veis este desgarrador viaje. Y el fantasma en Marbella. El sol se alzaba sobre Marbella como una moneda de oro recién acuñada, ostentoso y deslumbrante. Alejandro sintió su calor en los hombros, un peso agradable que reflejaba el calor de la mano de Victoria en la suya. Su risa, un sonido diseñado para menús de brunch y cubiertas de yate, tintineaba a su lado. Esta era su vida ahora, una postal curada de éxito. El lino blanco impecable de su camisa perfecta, la suave arena cediendo bajo sus mocasines italianos, la mujer a su lado, cuya belleza era tanto un consuelo como una declaración. Era perfecto, era una mentira, y entonces la vio. El mundo se ralentizó al ritmo denso de una pesadilla. En medio de las familias dispersas y los adolescentes risueños, una figura solitaria caminaba cerca de la orilla del agua. Su embarazo era inconfundible, una curva orgullosa y desafiante contra el azul infinito del Atlántico. Llevaba un vestido sencillo, descolorido al color de un cielo pálido, y su cabello oscuro estaba desordenado, revuelto por el viento salado. Fue la forma en que se movía lo que le llamó la atención primero. La ligera cojera que tenía desde una caída en la infancia, la terquedad en la postura de sus hombros. Esa familiaridad eludió su cerebro y le golpeó directamente en el estómago. Clara no la había visto en 8 meses, desde que los abogados habían terminado de limpiar su vida compartida, borrando los votos y dejando solo el lenguaje estéril de los acuerdos de divorcio. Se había dicho a sí mismo que era lo mejor, una ruptura limpia. Había enviado los cheques, se había aislado con el trabajo y la compañía perfecta de Victoria. Y casi se había convencido de que Clara simplemente había dejado de existir. Pero allí estaba ella, un fantasma bajo el sol de la Costa del Sol, imposiblemente real y devastadoramente embarazada. Su hijo. El pensamiento fue un golpe físico que le dejó sin aliento. Recordó la última conversación, una llamada frenética y llena de lágrimas que había recibido de camino a una reunión del consejo. «Estoy embarazada, Alex. Por favor, tenemos que hablar». Él la había despedido, una última súplica desesperada. Le dijo que su abogado contactara al suyo. El recuerdo era ácido en su garganta. «Alejandro, cariño, pareces haber visto un fantasma», susurró Victoria, sus dedos apretando su mano. Su voz, generalmente un bálsamo calmante, era ahora una intrusión chirriante. No pudo responder. Su mirada estaba fija en Clara. Ella había dejado de caminar, una mano en la parte baja de la espalda, la otra acunando su vientre. Su rostro, incluso a esta distancia, estaba marcado por un cansancio profundo que se sentía como una acusación personal. La brisa del océano pegó la tela fina de su vestido a su cuerpo, delineando la hinchazón de su vientre. Su nueva y sagrada forma. Una forma que él había ayudado a crear y luego abandonado. La sensación de vergüenza pública, una sensación que no había experimentado desde que era un niño que se había orinado en la cama, le invadió. Él era Alejandro, un titán de capital privado, un hombre cuya imagen
estaba tan cuidadosamente gestionada como su cartera de inversiones. Y a 50 metros de distancia estaba la prueba viviente, respirando, embarazada de su fracaso más profundo. La gente estaba mirando. Podía sentir sus ojos, los susurros que pronto encenderían los circuitos sociales de la Costa del Sol. Clara dio otro paso y luego vaciló. Su cuerpo se balanceó, una frágil caña al viento. Su mano fue de su vientre a su cabeza, como si tratara de mantenerse unida. Sus rodillas cedieron. «¡Dios mío!», susurró Victoria, con una nota de horror teatral en su voz. «¿Esa mujer está bien?». El tiempo pareció fracturarse. Una parte de él, la parte fría y calculadora que había construido su imperio, le gritó que se diera la vuelta, que se marchara, que fingiera que no veía nada. Era un desastre de relaciones públicas, una catástrofe personal. Victoria ya tiraba de su brazo, su instinto de autoconservación activado. «Alejandro, vámonos. No deberíamos involucrarnos». Pero sus pies estaban pegados a la arena. Vio el rostro de Clara, pálido como espuma de mar. Sus ojos se pusieron en blanco. Colapsó, no en un desmayo elegante, sino en un colapso repentino y nauseabundo. Su cuerpo golpeó la arena mojada con un suave golpe que resonó como un disparo en el silencio repentino de su mente. Un jadeo colectivo se extendió por la playa. La gente comenzó a correr hacia ella. Una mujer gritó que alguien llamara a una ambulancia. La perfecta postal curada de su vida acababa de arder en llamas. Por un momento congelado, era solo un hombre viendo a la madre de su hijo, no nacido, caer inconsciente en la arena. El título, la riqueza, la amante. Todo se disolvió en el aire salado, dejando solo la agonía cruda y ardiente de su traición. La mentira que había construido se estaba desmoronando, tan seguramente como ella. Y entre sus escombros, solo podía mirar, paralizado por la enormidad de lo que había hecho. 2. El hospital y la espera del paría. El olor estéril y antiséptico del hospital Santa Catalina fue una bofetada. Una dura realidad después del aire abierto y salado de la playa. Alejandro entró por las puertas automáticas, su mente un torbellino de pánico y culpa. Había dejado a una furiosa Victoria en el coche, sus protestas sobre la imagen y el escándalo desvaneciéndose en el rugido de sus propios latidos. Había seguido a la ambulancia, conduciendo su Aston Martin, con un abandono imprudente que reflejaba el caos dentro de él. Llegó a la recepción de urgencias, su voz entrecortada y autoritaria. «Estoy aquí por Clara Sánchez. Acaban de traerla de la playa». La recepcionista, una mujer robusta y de ojos cansados llamada Marga, levantó la vista de su ordenador, impasible ante su traje a medida o la urgencia en su tono. «¿Es usted familia?». La pregunta quedó en el aire, una simple consulta burocrática que le llegó al alma. Dudó. «Soy su ex marido». Las palabras sabían a ceniza. Los dedos de Marga teclearon en el teclado. «Su contacto de emergencia es un Donato Espinosa. Viene en camino». «Lo siento, señor, pero debido a las normas de privacidad, solo puedo dar información a familiares directos o al contacto designado». «Soy el padre de su hijo», espetó, sintiendo que las palabras eran tanto una declaración desesperada como una confesión condenatoria. La expresión de la mujer no se suavizó. De hecho, un destello de desaprobación cruzó su rostro. «Eso no cambia el papeleo, señor. Tendrá que esperar en la sala de espera designada». Señaló vagamente a una colección de incómodas sillas de plástico, donde la gente se sentaba en diversos estados de ansiedad y desesperación impotente. Alejandro,
que podía conseguir al alcalde al teléfono con un solo mensaje, estaba siendo bloqueado por una recepcionista de hospital. La ironía era sofocante. Él había firmado voluntariamente los papeles que habían cortado sus lazos legales, borrando efectivamente su derecho a estar allí, a saber si ella estaba bien, si su bebé estaba bien. Era una herida autoinfligida y lo estaba desangrando. Se retiró a la sala de espera, las duras luces fluorescentes exponiendo cada defecto en su compostura. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre el nombre de Victoria. Ya habían llegado una docena de mensajes. Esto es una pesadilla, Alex. Mi teléfono está explotando. ¿Tenías que correr tras ella así? Piensa en las fotos. Mi agente acaba de llamar. La prensa pide un comentario. Tenemos que adelantarnos a esto. Llama a Andrés. Ahora. Él los ignoró todos. Su mente retrocedió a otra llamada, meses atrás. Estaba en un coche de empresa, atrapado en el tráfico de la ciudad, de camino a cerrar un importante negocio. El nombre de Clara había parpadeado en la pantalla. Lo había dejado ir al buzón de voz, molesto por la interrupción. Lo había escuchado más tarde, su voz pequeña y temblorosa. Alex, no quería hacer esto por teléfono. Estoy embarazada. Sé que todo es un desastre, pero es tuyo. Por favor, ¿podemos simplemente hablar? No con abogados, solo nosotros. Él había borrado el mensaje. Lo había racionalizado como un patético último intento de volver a su vida, de obtener un acuerdo mayor. Le había instruido a su abogado, Andrés, que dejara claro que toda comunicación debía pasar por los canales legales. Había construido un muro de dinero y abogados a su alrededor. Y ahora estaba en el lado equivocado, desesperado por entrar. Un médico con ropa quirúrgica azul salió de unas puertas dobles, con el rostro sombrío. Alejandro se puso de pie de un salto, pero el médico pasó junto a él, hacia una pareja de ancianos acurrucados en la esquina. Alejandro se hundió de nuevo en su silla. La breve descarga de adrenalina le dejó vacío. Era un fantasma aquí, un espectro de una vida pasada sin derechos en el presente. Había pagado una fortuna para convertirse en un extraño para Clara, y el universo, al parecer, había cobrado el cheque. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro? ¿Te habrías quedado para afrontar las consecuencias o habrías huido para proteger tu reputación? Déjame saber tu opinión en los comentarios. 3. Un encuentro frío. Cada tic-tac del reloj en la pared era un nuevo tormento. ¿Estaba despierta? ¿Estaba vivo el bebé? Las preguntas eran un golpeteo incesante contra el interior de su cráneo. Pensó en su colapso, la forma en que su cuerpo simplemente se había rendido. Había estado sola todo este tiempo, luchando mientras él elegía vinos con Victoria y fingía que su pasado no existía. El peso de su abandono emocional se posó sobre él, pesado y sofocante. No era solo el divorcio, la aventura. Era la forma deliberada y calculada en que la había silenciado. Le había negado su humanidad. Había tratado sus súplicas como una molestia comercial que debía gestionarse. Finalmente, un hombre mayor, con un rostro amable y curtido, y una mata de cabello blanco, entró en la sala de espera. Irradiaba una fuerza tranquila, su expresión una mezcla de miedo y feroz protección. Fue directamente al mostrador. «Soy Donato Espinosa. Estoy aquí por Clara Sánchez». La actitud de Marga cambió al instante. «Por supuesto, señor Espinosa. Por aquí. La doctora Prieto está esperando para hablar con usted». Mientras Donato pasaba, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No hubo un destello de sorpresa, solo un profundo y abismal desprecio
que era más hiriente que cualquier agresión verbal. En esa única mirada, Alejandro se vio a sí mismo como Donato debía verlo. Una fuerza destructiva, un hombre que rompía cosas hermosas y se alejaba de los escombros. Donato no dijo una palabra. Simplemente mantuvo la mirada de Alejandro un segundo más antes de desaparecer por las puertas dobles, dejando a Alejandro solo en la sala de espera, un rey destronado en un reino de sillas de plástico y silencio estéril. Pasó una hora, cada minuto una eternidad. Alejandro paseó por la pequeña sala de espera, ignorando el insistente zumbido de su teléfono. Finalmente le había enviado a Andrés un único y lacónico mensaje: manejar a la prensa, sin comentarios. Era un reflejo, una jugada de su libro de jugadas corporativo, pero se sentía completamente vacío. Las puertas dobles se abrieron de nuevo. Donato Espinosa salió, su rostro todavía sombrío, pero el agudo filo del pánico se había suavizado en algo más parecido a una resolución cansada. Alejandro inmediatamente acortó la distancia entre ellos. ¿Cómo está ella? La voz de Alejandro era ronca. Donato se detuvo, mirándolo con el mismo desdén frío de antes. Está estable. El bebé también. Por ahora. Deshidratación severa, agotamiento y un pico en su presión arterial. El médico lo llamó una advertencia de preeclampsia. La mantendrán en observación. El alivio, tan potente que le mareó, inundó a Alejandro. Gracias a Dios. ¿Puedo verla? La risa de Donato fue un ladrido corto y amargo. ¿De verdad crees que tienes derecho a preguntar eso? Ella lleva a mi hijo, Donato. Tengo todo el derecho. Un derecho que perdiste cuando le enviaste avisos legales, en lugar de contestar sus llamadas, replicó Donato, su voz baja pero vibrando de ira. Un derecho que renunciaste en un documento que te pagó por el privilegio de tu propia ausencia. No puedes entrar ahora, oliendo a colonia cara y culpa, y pretender que eres algo más que la causa de esto. Cada palabra, era un dardo perfectamente dirigido, y todas dieron en el blanco. No lo sabía, dijo Alejandro, la excusa sonando patética incluso a sus propios oídos. Pensaste que estaba mintiendo, tratando de manipularte. Terminó Donato, sus ojos clavados en los de Alejandro. Porque eso es lo que haces, ¿verdad, Alejandro? Evalúas a las personas como amenazas o como activos. Clara era un activo hasta que dejó de serlo, así que la liquidaste. ¿Alguna vez, por un segundo, te detuviste a considerar que era solo una persona? Una mujer aterrorizada y embarazada a la que una vez prometiste amar y proteger. La verdad de la acusación lo dejó sin palabras. Lo había hecho. Había reducido a la mujer que una vez amó, la mujer que conocía sus miedos y sus sueños, a una partida en un libro de contabilidad que intentaba cerrar. Quiero verla, repitió Alejandro, su voz más suave ahora, despojada de su autoridad habitual. Era una súplica. Donato lo estudió durante un largo momento, una batalla silenciosa librándose detrás de sus ojos. Está durmiendo, dijo finalmente. El médico le dio un sedante suave. Le preguntaré cuando despierte. Pero te lo digo ahora, Alejandro. Si dice que no, te darás la vuelta y te irás de este hospital. No causarás otra escena. Ya has hecho suficiente daño para una vida. No tuvo más remedio que aceptar. Se retiró a su silla, sintiéndose como un suplicante. Pasó otra hora. Finalmente, Donato reapareció en la puerta y asintió con un movimiento corto, casi imperceptible. El corazón de Alejandro le martilleaba en las costillas mientras seguía a Donato por el pasillo. El aire se volvió más silencioso, lleno de los suaves pitidos y zumbidos de la maquinaria médica. Se detuvieron frente a una habitación,
Número 314. Donato hizo una pausa, con la mano en la puerta. Está despierta. Aceptó verte durante 5 minutos. No la alteres. Alejandro asintió, con la garganta apretada. Abrió la puerta y entró. Y bebió. El precio de la humanidad. Clara estaba recostada sobre almohadas, con una vía intravenosa pegada al dorso de su mano. El color había vuelto a sus mejillas, pero sus ojos estaban sombreados por el agotamiento. Parecía frágil. Sin embargo, su mirada, cuando se posó en él, era tan dura como el acero. El silencio en la habitación era denso, lleno de historia no dicha, de traición y dolor. «Clara», susurró su nombre. «¿Qué quieres, Alejandro?» Su voz era ronca pero firme. No había súplicas ni lágrimas, solo un vacío escalofriante. Caminó hacia la cama, sus manos sintiéndose inútiles a sus costados. «Lo siento mucho. Te vi en la playa. No tenía ni idea». «¿No tenías ni idea de que todavía estaba embarazada?», preguntó ella, un destello de humor amargo en sus ojos. «¿O no tenías ni idea de que era lo suficientemente pobre como para estar caminando en una playa pública en lugar de holgazanear en un club privado? Eso no es justo». «¿Justo?». Una risa débil y crédula se le escapó. «¿Quieres hablar de justicia? Fue justo cuando te llamé, rogándote que hablaras conmigo, y recibí una carta de tu abogado amenazándome con una demanda por acoso. Fue justo cuando me enteré de que estabas de vacaciones en la costa amalfitana con ella, por una revista de chismes mientras yo vomitaba cada mañana, aterrorizada de perder a este bebé». Él se estremeció. «Puedo ayudar, lo que necesites, dinero, médicos, un lugar para vivir, lo que sea, solo di lo que quieres». Era su configuración predeterminada, su solución a cada problema. Escribir un cheque. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo parecido al asco. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que puedes abandonar a una persona y luego simplemente comprar tu camino de regreso a su vida cuando te conviene? Esto no es una adquisición hostil, Alejandro. Esto es un bebé. Mi bebé. Una vida humana. Y no está a la venta». El rechazo fue absoluto. Una puerta se cerró de golpe en su cara. Ella no pedía su dinero. Estaba exigiendo su humanidad. La misma parte de sí mismo que había desmantelado sistemáticamente en pos de su éxito. «¿Qué quieres de mí entonces?», preguntó, su voz quebrada. «Ahora mismo», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer. «Quiero que te vayas. Tus 5 minutos han terminado». Se quedó allí, congelado. El abismo entre ellos más amplio que nunca. Había venido a arreglar las cosas, a manejar la situación. Pero se estaba dando cuenta, con una claridad que era a la vez aterradora y liberadora, de que algunas cosas no se podían comprar, arreglar o manejar. Algunas deudas no se pagaban en euros, sino en algo mucho más costoso. Y él ni siquiera había empezado a comprender la moneda. V. La caída de un imperio de mentiras. El camino de regreso a su estéril casa de playa con paredes de cristal fue un borrón. Alejandro entró y encontró a Victoria al teléfono. Su voz una mezcla cuidadosamente modulada de indignación y victimismo. Paseaba por el suelo de mármol de la sala de estar, con una copa de champán en la mano. Increíble. Lo sé. Simplemente me dejó allí. Por supuesto, mi preocupación es por la mujer, pero la humillación total, ella lo vio, y su expresión se endureció. «Tengo que devolverte la llamada». Terminó la llamada y lo encaró. «Bueno, ¿ya está resuelto tu pequeño caso de caridad?». La crueldad casual de sus palabras lo golpeó como un golpe físico. «Su nombre es Clara», dijo, su voz peligrosamente baja. Y se desmayó. «Está en el hospital. Pudo haber perdido al bebé». «Oh, por favor», se burló Victoria,
dando un delicado sorbo de champán. Qué terriblemente dramático y conveniente, justo cuando tú pasas por allí. ¿No ves lo que es esto, Alejandro? Es una trampa, es una cazafortunas, y acaba de ganar el premio gordo. La prensa va a hacer un festín con la historia de la pobre exesposa embarazada, desmayándose a los pies del millonario desalmado y su nueva novia. No es una historia, Victoria, es mi vida, es nuestra vida, espetó, su compostura finalmente resquebrajándose. La vida que he trabajado muy duro para construir contigo. La marca, la imagen. ¿Tienes alguna idea de lo que esto nos hace a nosotros? ¿A mí? No soy solo tu novia. Soy una embajadora de la marca. Mi reputación está ligada a la tuya. Este desastre que has causado, amenaza todo. Él la miró entonces. Realmente la miró. Vio el cabello perfectamente peinado, el vestido de diseñador, el destello de pánico y cálculo en sus ojos. La había elegido porque era fácil, era sencilla, un hermoso accesorio que no pedía más de lo que su dinero podía proporcionar. Era la antítesis de Clara, quien lo había desafiado, quien había exigido su corazón, su atención, su alma. Él había huido de esa complejidad hacia esta jaula dorada vacía. Esto no se trata de una marca, dijo, la comprensión amaneciéndole con una claridad nauseabunda. Esto se trata de un niño, mi hijo. El rostro de Victoria se retorció en una máscara de furia y miedo. ¿Así que eso es? ¿Vuelves con ella? Después de todo lo que he hecho por ti, de apoyarte durante ese feo divorcio, de ayudarte a reconstruir tu imagen. Me ayudaste a construir una mentira, replicó, las palabras sabiendo amargas, y acaba de desmoronarse en una playa. Ella se acercó a él, sus ojos ardiendo. Necesitas manejar esto, Alejandro. Necesitas silenciarla, pagarle, hacer que firme un acuerdo de confidencialidad tan estricto que ni siquiera pueda susurrar su propio nombre. Si no lo haces, ella envenenará todo. Es una amenaza para nosotros, para mí, y necesitas decidir a quién vas a proteger. La amenaza era clara. No se trataba solo de relaciones públicas, se trataba de su posición, su seguridad. Clara y el bebé eran una amenaza existencial para el mundo que Victoria había construido con tanto cuidado. Nunca fuiste más para mí que una distracción, dijo, las palabras tan crueles como verdaderas. Y la distracción ha terminado. Colgó el teléfono, su mano temblaba. La furia retrocedió, reemplazada por un frío y nauseabundo pavor. Pensó en Clara, sola en su pequeño apartamento, probablemente viendo este artículo en ese mismo momento. Esta humillación pública, este ataque vicioso estaba sucediendo por su culpa. Había traído a Victoria a su vida, y al hacerlo, había traído esta plaga sobre Clara. Había terminado con Victoria, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente había quemado el puente hacia su pasado, pero al hacerlo, había prendido fuego al mismo terreno donde intentaba construir una nueva base. Cogió su teléfono, su pulgar flotando sobre el nombre de Clara, sabiendo con absoluta certeza que esta vez un cheque no sería suficiente para arreglar lo que él había permitido que se rompiera. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de una traición tan devastadora y una humillación pública? ¿Es siquiera posible? Házmelo saber en los comentarios. La paciencia como nueva moneda. La llamada a Clara fue la más difícil que jamás había hecho. Esperaba gritos, lágrimas, acusaciones. Obtuvo algo mucho peor, un agotamiento tranquilo y profundo. Lo vi, Alejandro, dijo ella, antes de que él pudiera siquiera disculparse. Su voz era plana, vacía.
Una amiga del trabajo me envió el enlace. Felicidades, has logrado pintarme como una zorra manipuladora y tramposa ante el mundo entero. Clara, lo siento mucho. Fue Victoria. He terminado con ella. Se acabó. Te juro que no tuve nada que ver. No importa si lo hiciste o si simplemente te quedaste de brazos cruzados y dejaste que sucediera, replicó ella, su voz quebrándose con un dolor que le llegó al alma. El resultado es el mismo. Mi nombre está por los suelos. Mi foto está en todas partes. La gente que conozco me mira de otra manera. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente? Él no la tenía. Siempre había sido él quien controlaba la narrativa, el que pagaba a publicistas para moldear su imagen. Nunca había estado en el lado receptor de una disección pública. Arreglaré esto, prometió, volviendo a sus viejos instintos. Haré que Andrés emita un comunicado. Demandaremos al blog por difamación. Gastaré lo que sea necesario para limpiar tu nombre. No, dijo ella, su voz firme. No más comunicados, no más abogados, no más batallas públicas. Ese es tu mundo, Alejandro, no el mío. Cada vez que intentas arreglar las cosas, solo haces un lío más grande. Simplemente aléjate de mí. Por favor, no puedo más con esto. Necesito protegerme. Necesito proteger a este bebé. Colgó el teléfono. La finalidad en su voz era absoluta. Había sido completamente excluido. Durante la primera semana, él respetó su petición. Fue una agonía. Se sentía como un miembro fantasma, una parte amputada de una familia a la que anhelaba unirse. El silencio era un rugido en sus oídos. Le instruyó a Andrés que emitiera un único y lacónico comunicado. La historia es una invención maliciosa. El señor Vera tiene el máximo respeto por su exesposa, la señorita Sánchez, y pide que los medios de comunicación respeten su privacidad en este momento. Y también hizo que su equipo legal enviara una carta de cese y desistimiento tan amenazante que el blog retiró la historia en cuestión de horas, pero el daño estaba hecho. La mentira estaba ahí, viviendo en las redes sociales y en la mente de los extraños. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Sus métodos, el dinero, el poder, las amenazas legales, eran un idioma extranjero en el país de su dolor. Eran las herramientas del hombre que la había herido, no las herramientas del hombre que posiblemente podría curarla. Necesitaba una nueva moneda, así que empezó a aparecer. No con grandes gestos, sino con silenciosa consistencia. Se enteró de su horario a través de Donato. Sabía que su cita semanal con el obstetra era los martes por la mañana. El primer martes, aparcó su coche al otro lado de la calle de su edificio a las 8 a.m. A las 8:30 la vio salir, su movimiento lento y cuidadoso, y comenzar la larga caminata de 4 manzanas hasta la parada del autobús. No se acercó a ella, simplemente observó, su corazón dolorido con cada paso que ella daba. El martes siguiente hizo lo mismo, pero esta vez, mientras ella cerraba la puerta, le envió un mensaje de texto. Mi coche está al otro lado de la calle. Puedo llevarte a tu cita. No hablaré si no quieres. Solo conduciré. Si no quieres que lo haga, lo entenderé. La vio leer el mensaje, su cuerpo tensándose. Miró al otro lado de la calle y vio su coche. Durante un minuto entero, se quedó allí, luchando consigo misma. Luego, con un profundo suspiro, caminó no hacia la parada del autobús, sino hacia él. Subió al coche y no dijo una palabra. Él tampoco. La llevó a la consulta del médico. El silencio era denso, pero no del todo hostil. Era una tregua. Cuando llegaron, ella comenzó a salir. Esperaré aquí, dijo él, para llevarte a casa. Ella hizo una pausa.
Luego asintió con un pequeño, casi imperceptible movimiento y entró. Se convirtió en su ritual semanal. Él la llevaba. Se sentaban en silencio. Él esperaba. Él la llevaba a casa. Era una extraña y silenciosa penitencia. Ya no era su exmarido, ni su amante. Era su chofer, un personaje secundario en la historia de su embarazo. Pero estaba allí. Lentamente, siguieron otros pequeños actos. Se enteró por un comentario casual que Donato había hecho de que ella tenía antojo de una marca específica de pepinillos. Condujo a una tienda en Nueva York, compró 3 frascos y los dejó en una bolsa en la puerta de su apartamento con una nota sencilla. Por si acaso, empezó a leer. No informes financieros, sino libros de crianza. Leía sobre trimestres y desarrollo fetal. Llenaba los espacios vacíos de su vida, no con negocios y conquistas, sino con conocimiento sobre el niño que estaba decidido a conocer. Una tarde, mientras la llevaba a casa después de una cita, ella finalmente habló. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, su mirada fija en el paisaje que pasaba. «Porque me dijiste que el bebé se merece un padre», respondió honestamente. «Y tenías razón. Estoy tratando de aprender a ser uno. Comprar pepinillos y leer libros no te convierte en padre, Alejandro». «Lo sé», dijo. «Estar presente sí. Consistencia, fiabilidad, aparecer. Eso es en lo que fallé. Eso es lo que estoy tratando de aprender ahora». Ella guardó silencio el resto del viaje, pero cuando él se detuvo en su edificio, ella no se bajó de inmediato. «La habitación del bebé necesita ser pintada», dijo, sin mirarlo todavía. «Y no puedo hacerlo yo misma. Los vapores». Era la primera vez que ella le pedía algo. No dinero, no un gran gesto, solo su tiempo, su esfuerzo, su presencia. «¿De qué color?», preguntó él, su corazón hinchado con una esperanza frágil y dolorosa. «Un amarillo suave», dijo ella, «como el sol. Estaré aquí el sábado por la mañana». Prometió venir con la pintura. Ella finalmente se giró y lo miró. Sus ojos aún estaban protegidos, su confianza una orilla distante a la que quizás nunca llegaría. Pero por primera vez vio algo más que dolor en ellos. Era un destello de reconocimiento. Un reconocimiento de que su nueva moneda, la sencilla y poco glamurosa moneda de aparecer, finalmente estaba empezando a registrarse. El nacimiento de la esperanza y la redención. Llegó el sábado, y Alejandro se presentó no en un coche deportivo, sino en una furgoneta de alquiler, cargado con latas de pintura de bajo VOC, rodillos, brochas y lonas protectoras. Pasó todo el día en la pequeña y sofocante habitación de Clara, encintando los bordes y pintando metódicamente las paredes de un amarillo pálido. Clara se quedó en la sala de estar, ostensiblemente en reposo, pero él podía sentir su presencia, su tranquila observación de su trabajo. No hablaron mucho. Él hacía una pregunta. «¿Quieres que pinte el marco de blanco?». Y ella daba una respuesta sencilla. Pero el espacio compartido, la domesticidad de la tarea, comenzó a erosionar la distancia formal entre ellos. Él vio su mundo de cerca. El sillón gastado, los libros de segunda mano cubriendo los estantes, la única foto enmarcada de su difunta madre en la repisa. Esta era la vida que ella había construido de las cenizas de la que él había quemado. Era pequeña y humilde, pero era suya. Y era real. El ritmo tranquilo y constante de sus vidas continuó durante semanas. Los viajes del martes, los recados ocasionales. Él montó una cuna para ella, con el ceño fruncido en concentración,
sobre las inescrutables instrucciones suecas. Instaló barreras para bebés, aunque faltaban meses para que las necesitara. Cada tarea era un pequeño y constante ladrillo en una base que él estaba tratando desesperadamente de colocar. Se estaba convirtiendo en un elemento fijo, una presencia confiable que ya no la hacía estremecerse. La confianza no se pronunciaba, pero estaba allí, un frágil brote en la tierra quemada de su pasado. Luego llegó la llamada. Era poco después de las 2 a.m., de un martes a finales de otoño. Él estaba dormido en su apartamento de la ciudad, cuando su teléfono sonó en la mesita de noche. Vio su nombre y se despertó al instante. Su sangre se heló. ¡Alejandro! Su voz era tensa por el dolor, sin aliento. Clara, ¿qué pasa? ¿Es el bebé? Yo. No lo sé, jadeó. Tengo calambres, muy fuertes, y creo que acabo de romper aguas. Es demasiado pronto, Alex. Solo tengo 34 semanas. El pánico, frío y agudo, lo inundó. Voy para allá. Llama al 112. No hay tiempo. No puedo. Donato está fuera. Intenté llamar a un taxi. Dijeron que tardaría 40 minutos. Alejandro, por favor. Tengo miedo. El miedo crudo en su voz borró cualquier distancia restante entre ellos. Ella lo había llamado. En su momento de terror, había acudido a él. Voy para allá, dijo él. Su voz una roca de calma que no sentía. Aguanta, Clara. Voy. Se movió más rápido que nunca en su vida. Se vistió. Cogió las llaves. Rompió todos los límites de velocidad en las carreteras desiertas de la noche, con los nudillos blancos en el volante. Su mente era una oración frenética. Por favor, que ella esté bien. Por favor, que el bebé esté bien. Lightbulb la encontró en el suelo de su sala de estar, con el rostro pálido y perlado de sudor. Con suavidad, la ayudó a levantarse, la envolvió en una manta y la llevó por los 4 tramos de escaleras hasta su coche. El viaje al hospital fue un borrón de luces rojas y sus jadeos agudos y doloridos desde el asiento del pasajero. El personal de urgencias los rodeó en cuanto él se detuvo. Se la llevaron en una camilla, su mano buscando la suya por un segundo fugaz antes de desaparecer por las puertas dobles. Y entonces se encontró de nuevo solo, de vuelta en la sala de espera, donde esta pesadilla había comenzado meses atrás. Pero esta vez era diferente. Él no era un fantasma. Cuando la enfermera vino a tomar su información, él sabía las respuestas. Sabía el nombre de su médico, su fecha de parto, sus alergias. Ahora estaba en su formulario de ingreso, justo debajo de Donato, como su contacto de emergencia. Un pequeño cambio burocrático que se sintió como un cambio sísmico. Pasaron las horas. Llamó a Donato, quien estaba angustiado, y prometió tomar el primer vuelo de regreso. Paseó. Bebió café amargo de una máquina expendedora. Rezó a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Finalmente, justo cuando rompía la primera luz gris del amanecer, la doctora Prieto, la misma doctora de antes, apareció. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. Señor Vera, él buscó en su rostro, preparándose para lo peor. ¿Está el bebé? Clara tuvo un desprendimiento de placenta, probablemente relacionado con su preeclampsia, explicó la doctora. Fue crítico. Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia, pero ahora está estable. Está en recuperación. Él se desplomó contra la pared por el alivio. ¿Y el bebé? La doctora de Prieto sonrió. Tienen una hija. Es pequeña. Pesa poco menos de 2,5 kilos y está en la U100 por precaución. Pero está respirando por su cuenta. Es una luchadora. Una hija. Las palabras resonaron profundamente en su alma. Tenía una hija.
¿Puedo verlas?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción. «Puede ver a su hija ahora», dijo. «Clara saldrá de recuperación en 1 hora aproximadamente». Siguió a una enfermera a través de un laberinto de pasillos hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales. Después de frotarse las manos hasta dejarlas en carne viva, fue conducido a una incubadora pequeña y transparente. Y allí estaba ella, tan diminuta, tan imposiblemente perfecta, con un pequeño mechón de cabello oscuro, como el de su madre. Estaba conectada a monitores que emitían suaves pitidos, pero su diminuto pecho subía y bajaba con un ritmo constante y decidido. Acercó una mano por el portal y colocó suavemente un dedo sobre su pequeña mano, que se aferró. Sus dedos increíblemente pequeños se curvaron alrededor del suyo. En ese momento, el mundo entero se desvaneció. El dinero, el poder, los errores, las traiciones, nada de eso importaba. Todo lo que existía era el abrumador, aterrador e incondicional amor por este único, pequeño y frágil ser humano. Esta era su hija, su responsabilidad, su redención. No supo cuánto tiempo se quedó allí, solo mirándola respirar. Cuando finalmente fue a la habitación de Clara, la encontró despierta, pálida, pero lúcida. Caminó hacia la cama, su corazón demasiado lleno para las palabras. Ella lo miró, sus ojos llenos de la misma asombro y agotamiento que él sentía. «¿La viste?», dijo Clara, una lágrima rodando por su mejilla. «Es perfecta», logró decir. «Es hermosa, justo como su madre». Se sentó en la silla junto a su cama y por primera vez le tomó la mano. Ella no se apartó. Se sentaron en un silencio compartido y agotado. Ya no eran exes, ya no eran adversarios. Eran simplemente 2 padres, para siempre unidos por un amor feroz y milagroso por la niña pequeña que luchaba por su vida un piso más abajo. La noche más larga de sus vidas había terminado, y a su paso amanecía un día nuevo e incierto. 28. La nueva hoja de ruta. 2 semanas después, la bebé, a quien Clara había llamado Esperanza, fue dada de alta de la UCIN. El apartamento que él había visto una vez como un símbolo de su lucha era ahora una habitación de bebé, bañada en la suave luz amarilla de las paredes que él había pintado. Estaba desordenada con pañales, biberones y el hermoso caos de una nueva vida. Su nueva realidad era una extraña danza de crianza compartida. No era un romance reavivado. No había grandes declaraciones de amor o perdón. En cambio, sus interacciones se basaban en la logística mundana y esencial de mantener vivo a un pequeño ser humano. Sus conversaciones eran sobre horarios de alimentación, citas médicas y a quién le tocaba calmar a la bebé a las 3 a.m. Sin embargo, dentro de esta rutina, algo nuevo estaba echando raíces. Él vio el amor feroz e incansable en la forma en que Clara sostenía a Esperanza, las suaves canciones de cuna que cantaba cuando pensaba que nadie escuchaba, y ella lo vio a él. Ella lo vio envolver expertamente a su hija, una habilidad que había aprendido de un video de YouTube a las 4 a.m. Ella lo vio pasear sin cesar en la pequeña sala de estar, meciendo a una quisquillosa Esperanza sobre su hombro hasta que finalmente se dormía. Ella lo vio no como el multimillonario que la había abandonado, sino como el padre de Esperanza. Un hombre que se presentó. Un hombre que se quedó. Esa noche, un escalofrío otoñal sacudió los cristales de las ventanas. Esperanza dormía en su Moisés junto al sofá, emitiendo suaves arrullos. Alejandro acababa de terminar de lavar los platos de la cena.
comida china para llevar, comida de sus cajas, mientras Clara lo observaba. Una expresión reflexiva e indescifrable en su rostro. Él se secó las manos y se sentó en el sillón gastado frente a ella. El silencio ahora era cómodo, un espacio compartido en lugar de uno vacío. «Donato llamó hoy», dijo ella, con voz suave. «Está feliz de que hayas estado aquí». «Me alegro de estar aquí», dijo él simplemente. Era lo más sincero que jamás había dicho. Las salas de juntas y los tratos de miles de millones de dólares de su antigua vida se sentían como un sueño de otra existencia. Este pequeño apartamento, con el aroma a talco de bebé y la respiración tranquila de su hija, se sentía como el único lugar real en el mundo. «Esto es difícil, Alejandro», admitió, finalmente mirándolo. «Verte aquí, recordar todo. A veces sigo tan enfadada contigo que apenas puedo respirar». «Lo sé», dijo él, con la mirada inquebrantable. «Tienes todo el derecho a estarlo. No espero que me perdones, Clara. Quizás nunca. Todo lo que puedo hacer es intentar ser el padre que Esperanza se merece». Ella miró a su hija. Su expresión se suavizó. «Ella se merece todo». Miró hacia él. «¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esto?». Era la pregunta que flotaba entre ellos todos los días. No eran una pareja. No eran solo copadres. Eran algo intermedio. Dos personas unidas por un pasado doloroso y un futuro precioso y lleno de esperanza. «No lo sé», confesó. «Estamos escribiendo un nuevo libro, supongo, y solo estamos en la primera página». Dudó. Luego dio un salto. «Se está haciendo tarde. ¿Puedo quedarme en el sofá en caso de que necesites ayuda con la toma de la noche?». Clara lo miró, sus ojos buscando los suyos. No vio ninguna agenda, ninguna manipulación. Solo un hombre cansado, ofreciendo su presencia. Pensó en las largas y solitarias noches que se avecinaban. El abrumador peso de ser una nueva madre. Ella asintió lenta y deliberadamente. «Está bien, Alejandro. Puedes quedarte». No fue una declaración de amor. No fue una promesa de un futuro juntos. No fue perdón, pero fue aceptación. Fue un solo paso tembloroso hacia el nuevo camino que estaban forjando juntos. Un camino no de regreso a lo que habían perdido, sino hacia algo que aún tenían que definir. Él una vez había tratado de borrarla, pero ahora, en esta pequeña y tranquila habitación, finalmente había encontrado su lugar en su historia. No como el villano, ni siquiera como el héroe, sino simplemente como un hombre, presente en la página, listo para ver lo que traería el próximo capítulo. El viaje de la sanación nunca es una línea recta. ¿Puede la confianza, una vez destrozada, realmente volver a ser completa? ¿Y cómo se ve realmente la redención, día a día, en los momentos tranquilos entre las escenas dramáticas? La historia de Alejandro y Clara está lejos de terminar. Si crees en las segundas oportunidades y el poder de aparecer, déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscríbete al canal para más historias que exploran el complicado y hermoso paisaje del corazón humano.